Hola, hola amigos del canal Conciencia Cósmica, soy Marta Briceño, conductora del canal, hoy con mucha alegría en nuestro corazón por la invitada del día de hoy. Hoy nos encontramos con Ana Poles. Ana es nacida en Italia, pero lleva muchos años viviendo en Bolivia, La Paz, y ha sido una de las personas que he querido entrevistar desde hace tiempo atrás, pero bueno, ha sido hoy el día que hemos coincidido y agradezco mucho, Anita, haber aceptado la invitación al canal Conciencia Cósmica. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Martita. Es un placer y una inmensa alegría estar aquí compartiendo contigo. Nos hemos visto años atrás la primera vez en el lago y en varios eventos y siempre he sentido un cariño especial. Y mira, aquí estamos compartiendo nuevamente. Así es, Anita. Y bueno, vamos a compartir esta alegría con todas las personas que nos están escuchando en este momento y que nos escucharán más adelante en el diferido. Bueno, Anita se presenta como entrenadora del sueño de la vida. Ella practica el método de Dream Life Training. Este método es con base en su experiencia directa con ese mágico mundo de los sueños que para muchos realmente es un misterio y la ha acompañado de manera especial desde niña. Qué bueno que tengamos, Anita, a través de tu experiencia directa, como ese conocimiento puro de lo que es ese mundo de los sueños. Anita, Tranquilo. cuéntanos un poquito cuándo empieza para ti este conocimiento profundo del mundo onírico. Querida Marta, desde muy niña, y hablo de los 2, 3 años, 4 años, yo recuerdo que despertaba en mi cama y casi a veces decía, ok, empieza otro sueño. Tenía esta lucidez y esta vividez en mi mundo onírico que muchas veces tenía la misma calidad que tenía mi vida durante el día. Entonces pasaba de un nivel de sueño a otro nivel de sueño. Y esto siempre ha sido muy claro para mí. No había muchísima diferencia, sobre todo en los primeros años de vida. Es como que después, nomás creciendo, lamentablemente, como sabemos, empezamos a entrar en las estructuras de las escuelas, empezamos a escuchar cómo nos cuentan qué es la realidad. Entonces, empecé también a vivir como que este plan era un poquito más real del otro, pero como no intensamente, nunca olvidé y nunca eh, le di menos importancia a lo que me sucedía durante la noche o todas las veces que yo entraba en el mundo de los sueños. Así que desde chiquitita, ahora, claramente con el conocimiento que tengo ahora y que recibí en los años, puedo decir con certitud que iba compartiendo en otros mundos, en otras dimensiones y con otros seres muy diferentes de nosotros, algunos más similares. O sea, desde muy niña empecé a interactuar en estos planos sin saber, ¿no?, de qué se trataba, pero sí empecé a hacer muchas amistades. Anita, bueno, hubo eventos muy puntuales, muy profundos en tu vida que te hicieron como aperturarte aún más a ese, digamos, como a ese mundo. Entre ellos es haber estado muy cerca a la muerte. ¿Quisieras contarnos esta experiencia y cómo cambió tu vida? Claro. Sí, tengo que decir que lo que me llegó y lo que soy ahora y también mi método, ¿no?, de entrenamiento al sueño de la vida viene principalmente de tres fuentes. Una la acabamos de mencionar, el tema de los sueños, que después empieza a ser manejado más conscientemente, siempre mucho más conscientemente, hasta llegar a conocer una tradición espiritual oriental del Dream Yoga y empezar yo a aprender con mi propia experiencia de un lado y del otro a través de estudios qué son los sueños lúcidos y qué es el soñar lúcidamente durante el día. Y este es uno. Mientras tanto, sí, tuve desafíos muy fuertes de salud que coincidieron la primera vez cuando tenía 18 años. A 18 años mis sentidos
paranormales, que no son paranormales para mí, fueron siempre normales, pero evidentemente mi sistema nervioso tuvo un bajón muy fuerte. Estuve en coma 3 días. Pero ahí fue donde se consolidó lo que es el tercer pilar muy importante en mi vida y en mi trabajo, que es el contacto con estos seres que claramente de niña veía, con quien conversaba, pero todavía no conscientemente y no lúcidamente. Mientras que desde mi adolescencia, cuando empezó durante el día a despertar la clarividencia, la claraudiencia, así como las visiones, o sea, la clarividencia se manifestaba de día, así como de noche. Entonces, tengo esta experiencia de salud muy intensa y ahí empieza a consolidarse la conexión con seres que ahora puedo decir que pertenecen a Real Angelical de un lado y después seguramente lo que ahora llamamos los maestros de la Hermandad Blanca y los guías extraterrestres. En ese entonces me era difícil distinguir porque en todos los casos eran seres absolutamente luminosos, llenos de amor, que yo visualizaba como pura luz al principio y recién enfocando mi atención podía identificar sus rasgos y empezar a diferenciar, empezar a hacer preguntas. Entonces, sí, esa experiencia de coma de 3 días y mi sistema nervioso realmente con una reacción muy fuerte que preocupó a todo el mundo, fue una etapa muy importante porque yo pude después reequilibrarme y reencontrar mi salud a pesar de los médicos, porque si yo hubiera seguido todo lo que los médicos querían hacerme, probablemente no estaría acá. Y así que fue ahí que realmente empecé a tomarme responsabilidad de mi vida. Ahí fue ayudada de mi mamá, obviamente, porque mi mamá me apoyó. Mi mamá no me dijo, sí, vamos a hacer lo que estos doctores te quieren hacer o no. No, confío en ti, juntas seguimos adelante. Ha sido siempre mi mamá en esto un apoyo porque era una mujer especial también, así como mi abuela. Y de esas mentes que, aunque fueran muchos, muchos años atrás, eran ya muy abiertas. Ya yo he crecido con pura homeopatía, hierbas, y la medicina tradicional era algo que sucedía en casos muy, muy raros. Y esa fue, digamos, el primer choque con el tema del qué sucede, ¿no? Cuando nos acercamos a la que se llama muerte. Es algo muy intenso que todavía, repito, a esa edad, pues adolescencia, viví con un determinado nivel de conciencia. No completo, me tomaron años para realizar qué es lo que había pasado y cómo en realidad se selló esta conexión con los mundos sutiles de forma más y más consciente. Y la otra experiencia muy intensa fue más reciente, mucho más reciente. Yo totalmente ya entregada a este tipo de camino de despertar, ya compartiendo aquí en Bolivia con mi esposo Luis Fernando Mostajo todos los proyectos de preparación para el contacto para las otras personas. Ya estando llevando adelante lo que son conocidos como viajes de activación e iniciación solar. Entonces ya puedo decir, una mujer con las ideas bastante claras, aunque siempre flexible y abierta a aprender, pero ya bastante en el camino, mucho más seguramente que en mis 18 años. Y sucede que estoy de vacación, me desmayo, y pues se enteran porque me llevan de urgencia al hospital que tengo una hemorragia cerebral y que un aneurisma se había roto. Bueno, todo el mundo me dio por ya, chao. Y cuando estaba en helicóptero, porque me fui sola, mi mamá estaba, pero
O sea, me daba, no, mi corazón se cerraba más por ella que por mí, porque se sentía muy impotente, pero no pudo. O sea, me encontré totalmente sola, aunque sabía que no lo era. Y por eso, o sea, feliz de poder, de haber estado sola, sin ninguna influencia de personas muy cercanas a mí, para poder enfrentar lo que iba a ser o no ser, ¿no? Con toda mi presencia. Y sé que lo único que recibí, no sé ya se lo recibí, quién me lo sugirió a la oreja, pero cuando me llevan de emergencia en helicóptero desde esta isla enfrente a Nápoles, me llevan a Nápoles, que era el hospital más grande de la zona, y ahí empieza obviamente a fluir claridad, ¿no? De lo que o sí tenía o no tenía que hacer. Eh, por cierto, los médicos empiezo a darme cuenta, aún teniendo hemorragia cerebral en ese momento, que querían pues hacerme una angiografía y operarme durante este tipo de análisis. Obvio, es algo especial, no sé si las personas saben de qué se trata, pero es un análisis muy intensa donde te entran por la vena del ingle y te llegan hasta el cerebro a ver qué pasa y eventualmente intervienen. Yo ahí dije no, pero a ver, en emergencia con hemorragia cerebral le dices no a un médico verbalmente, ni te escucha, dices está loca, no está entendiendo, está en una situación confusional, pero no, yo estaba súper lúcida, nunca he sido tan lúcida y los miré a los ojos a los cirujanos y a la gente le dije no, yo sé que ustedes no entienden, entiendo que se están enojando conmigo y que les parezco una irresponsable, pero en realidad yo me tomo la responsabilidad de no firmar este papel. No firmo para que me operen, firmo para que vean cómo es la situación. Y si mañana estoy acá, hablaremos de qué hacer o qué no hacer. Claro. Lo tenía tan claro que si me tengo que ir, me voy porque tengo que irme, no porque algún cirujano mete la pata. Ok, bueno, esto puede ser juzgado, opinado, pero sigo aquí y estoy bien. Claro, tenías una información ahí que llegaba al corazón y como dicen, el corazón no engaña. Bueno, No. importante esto. Tengo varias preguntas con ahora donde vamos que no me gustaría dejar pasar por alto. Sí. Volviendo a la etapa de niños, estos sueños que se te presentaron, me gustaría ya con base en la experiencia que tienes, ¿qué podrías recomendarle tú a los padres que en este momento perciben que en sus hijos tienen esa misma situación que tú viviste? Ujú. Muy bien. Wow, escúchenlos, denle atención, hagan que los niños escriban los sueños, si es que tienen ya edad para escribir, obviamente. Si no, ustedes pueden apuntarlos de manera fiel. Todo lo que los niños comparten son mensajes para toda la familia. Y yo puedo decir, en ese momento me emociona porque nadie me daba bola. O sea, yo iba contando y contando y hasta que era bebecita decía, ya, bueno, está soñando, lo que sea, no es verdad, es real, es fantasía. Pero yo, o sea, después realicé que realmente estaba viendo lo que estaba sucediendo en la casa, en la familia a nivel sutil. ¿Ok? Sabía qué tipo de energías estaban ahí, sabía qué tipo, cómo estaban la intervención, ¿no? En muchos campos. Y yo me hacía cargo, sin ni saber, de mantener protegido el lugar. Y me estaba desgastando mucho. Porque nadie, obviamente, yo tengo estos dos fechas más o menos. A ver, a mis cuatro años y pico, empecé a, por ejemplo, a observar un hormiguero. Y esto ya estoy hablando de sueños durante el día. O sea, ese nivel de conciencia, de percibir que estamos sencillamente en una ilusión que llamamos realidad. Que no significa disminuir, ¿no? Nada. Significa darle una, observar la naturaleza ilusoria de lo que creemos sea realidad de por sí, separada de nosotros. Porque así crecemos. Nadie nos dice que somos uno, que es toda energía, que
el punto más íntimo de un átomo, que es la base de la realidad, es vacío. Y ese vacío donde hay electrones, estos electrones son olas. Y estas olas se manifiestan solo si hay alguien que observa. O sea, entonces si yo no observo, esto no existe. Bueno, de tan chiquitita yo iba de alguna forma muy elemental compartiendo esta percepción. Y obviamente más la compartía y más mi mamá se preocupaba. Porque enfrente a un hormiguero yo le digo, mamá, como yo estoy observando este hormiguero, este mundo, donde las hormiguitas van, sacan la comidita, llegan adentro, están construyendo, tienen su mundo organizado. Mami, hay algo que está viendo a nosotros de la misma forma. Y hay alguien que nos ayuda y tal vez hay alguien que solo se divierte a observar, como yo me estoy divirtiendo a observar. Y tal vez hay niños que empiezan a pisar el hormiguero y a arruinarle la casa. ¿Quién sabemos si no hay alguien que puede comportarse de la misma forma? Mi mamá no tenía respuestas, sencillamente cambiaba de discurso y intentaba mover mi atención a otra cosa, porque no sabía cómo. Entonces, obvio, si tenéis niños que empiezan a compartir cosas que les parece rara, tómenlo como una oportunidad para empezar a leer, a estudiar, a saber de qué se trata. Es una oportunidad increíble para ustedes como papás y para el niño, pues una bendición, porque negarle ese mundo, hacer que lo repriman, que lo escondan, va a crear unas sombras enormes. Todo lo que reprimimos nos hace daño, crea sombra. Y digamos que no tengo nada en contra de la sombra, sino que bueno, después hay que saber cómo trabajarla, integrarla, iluminarla con la conciencia. Pero toma mucho más trabajo cuando eres adulto. Si ya desde niño mantienes o nutres esa capacidad que tienen los niños de ver más allá, pues van a estar más y más en la luz, más y más seguros de sí, más y más podrán contribuir se dice, ¿no? Ayudar, compartir y desvelar la Así naturaleza es. de la conciencia. Bueno, esto con Sí. respecto, digamos, a los sueños que son, digamos, tranquilos o que pueden contener imágenes agradables o de luz, pero también, ¿cómo podría, digamos, manejarse el tema de las pesadillas en los niños? Mm, muy bien, sí. De hecho, yo llegué a ser invitada donde un psicólogo a mis 8 años exactamente por eso, porque empecé a tener mucha pesadilla también. Recordémonos que estamos en un plano donde existe luz, existe sombra. Y estamos en un plano donde obviamente la sombra se manifiesta de muchas formas y en este caso en el mundo de los sueños se manifiesta con pesadillas. Entonces mucho miedo, mucha ansiedad, escenarios terroríficos, escenarios que llevan mucha ansiedad y sí, obviamente un niño no tiene las herramientas para enfrentarlo. Si tiene el apoyo de alguien adulto que empieza a explicarle cómo enfrentar eso es súper. O sea, el niño, sobre todo por sus capacidades, flexibilidad, apertura, va a poder lograr cambiar sus sueños, va a poder lograr interactuar con esa sombra, conectar con eso, transformarla en luz y conectar con una de las fuentes más poderosas de energía. Porque como se decía antes, todo lo que se reprime, todo lo que todavía no amamos de nosotros mismos, se transforma, es la sombra, es algo que sí, me gusta esto, o sea, es algo que todavía no amamos de nosotros, es algo que está en el inconsciente, que está en un lugar que no vemos, que no queremos ver, o que la sociedad no quiere que no vemos. Y les aseguro que es una fuente de energía pero increíble, a nivel de potencia. Y entonces, educar al niño a observar la pesadilla
poco a poco aceptar el miedo, porque el miedo existe, a veces es muy bueno, porque el miedo nos salva la vida a veces, ¿ok? Si hay un león ahí al frente, tú tienes miedo y escapas, te salvas. El tema es que hoy en día, y también los niños de hoy, ¿no? Viven muchos miedos que no son conectados a la verdadera sobrevivencia, ¿no? Física, sino que son miedos psicológicos, sobre todo, de personalidad, de inseguridades. Entonces, el focus, ¿no? ¿Dónde meter la atención de estos niños? No importa, ¿tienen pesadillas? Cuéntamela. Quítale el peso mientras que tu niño te cuenta. Claro, lo abrazas, está llorando, lo consuelas, lo lleva a un ambiente protegido, le comunicas que están protegidos a pesar del sueño. Primero que nada es amor y protección, ¿ok? Y comprensión, protección y comprensión. Y empezar a comunicarle que sí, que lo entiendes, que no se lo inventó, que aunque no sea una experiencia, digamos, con una naturaleza realmente energética, interactuando con otras entidades. Quitaremos esto del escenario por ahora. Aunque fueran exclusivamente proyecciones mentales que se transforman en pesadillas, igualmente es la realidad del niño. Claro. Así que tenemos que enseñarle desde ya a saber cómo ponerse enfrente a eso, a no tenerle miedo, a no tener miedo a lo que puede pasar durante un sueño y a enfrentar el miedo, a seguir en la dirección que uno tiene que ir a pesar del miedo. Porque si algo que yo aprendí, así como la sanación, el miedo, o sea, sanar no significa siempre que cualquier síntoma que tú hayas tenido o cualquier cosita que se haya presentado en tu cuerpo físico haya desaparecido completamente. Sanar significa que eso ya no controla tu vida. Y lo mismo vale con los miedos, con las ansiedades, con los traumas. Porque muchas veces los niños manifiestan pesadillas por traumas que han vivido en esta vida o en otras. Porque esto se manifiesta muchísimo de bebé y yo lo he vivido. Yo tenía pesadillas que eran recuerdos de momentos de guerra en otros planetas. Pero o sea, parecía que fuera toda una invención y mi mente absolutamente, pues, perdida, ¿no? Pero no. Entonces, y además, a veces, y esta es mi experiencia, tenía canales muy abiertos. Entonces, no era mi experiencia, sencillamente estaba recibiendo la señal, como que en broadcasting, algo que había pasado en alguna línea temporal en otro momento de guerra o de ansiedad y obviamente después pude saber que estaba conectado a mi misión, a la comprensión de determinados eventos, ya para que yo pudiera intervenir y de alguna manera apaciguar estos momentos de conflictos de otras civilizaciones, conflictos a otros niveles. Pero bueno, regresando a las pesadillas y a nuestros niños, escúchenlos. Obvio, si es que conocen una figura profesional muy, muy buena, que no sea lo clásico, porque lo clásico termina para hacerle daño, lamentablemente. Exactamente. Sí. Y no es el camino, porque no solo le dañas al niño, porque estás tapando aún más. El medicamento quiere tapar, quiere quitar esa memoria, quiere quitar de forma bruta, ¿no? Esos dones, porque son dones. El tema es lograr desarrollar los dones y hacer que sean lo más posible dulces, ¿ok? Y que hagan bien al niño. Y que es verdad, si al niño lo llevan a conflictos muy intensos, a veces es bueno que se cierren un poco los canales. Que después de adulto pueda elegir de abrirlos de forma consciente. Y es lo que me pasó. Porque cuando me llevaron donde un psicólogo, resulta que este psicólogo obviamente le dice a mi mamá, la invita, señora, yo creo que es usted que necesita la terapia, no su hijita. Y es lo correcto. Y después de cuando
prácticamente 10 años después, reencontré a esta persona porque la llamé, sabía que estaba en la ciudad y la llamé cuando tuve mis primeras experiencias muy fuertes de sueños premonitorios y me asusté, quería explicaciones, la primera persona donde fui. Y esa persona me explicó que a mis 7, 8 años él me había cerrado en parte los canales para que pudiera pues vivir mi niñez de una forma un poco más tranquila. Pero ves, a mis 17 empezó a abrir todo de nuevo, a destapar todo y pues fue intenso. O sea, yo recuerdo que era intenso tener visiones y obvio, esa época de adolescencia era tema de tener una visión o tener un sueño. Yo recuerdo a mis 18, eso fue increíble. Yo estaba enamoradísima de un chico y a esa edad amas con todo. Aunque no era mi chico, pero y no podía ser mi chico porque iba con sus historias, una cosa, otra cosa. Bueno, en un sueño que mi mejor amiga está besando a este Alejandro y me despierto un poco decepcionada y digo, a ver, yo sé que no es un sueño, me dije, Anita, no, siempre no te crees, ¿no? Tú no crees a ti misma, empieza a creer, sepas que es verdad lo que viste. O sea, estoy haciendo el símbolo del teléfono porque era mi ser superior que me llamaba y me decía, despierta, es real. Entonces yo llamé a mi mejor amiga y le dije, mira Carmen, he soñado esto, tú sabes que yo estoy soñando cosas que corresponden. Mi amiga choqueada, ¿te gusta el Alejandro? No, que no me gusta, que no, absolutamente, esto y lo otro. Y bueno, nada. Todo lo racional me decía que no, pero mi intuición, mi ser superior, que me tocaba la puerta, que me llamaba y me decía, mira, tienes que aceptarlo. Es así. Has visto antes lo que de algún momento va a pasar. Yo ya no quiero saber, ya. A la semana, así tonteando en auto con una amiga, ya, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, subimos al castillo. Muy bien, vamos al castillo. ¡Pah! La escena de mi sueño. ¡Uf! Hecha realidad. Así, exacto. Y dije ya, ok. Bueno, entré, aunque yo supiera, aunque todo, pues entré en depresión, a esa edad, tu mejor amiga, el enamorado, era la tragedia, era el drama más grande que podía haber pasado. Y fue ahí que encontré el primer ser realmente maravilloso, elevadísimo, y yo en ese momento sentí que era un ángel. Tal vez, o sea, no tuve todavía no estoy tan lista para decirle cómo te llamas. No le pregunté el nombre, pero sigue conmigo y en algún momento me enfocaré en él a ver si logramos recrear esa conexión tan linda. Porque en esa época, desde ahí me ayudó muchísimo y yo sencillamente en el sueño fui atraída por esta luz muy potente. Estábamos en un plano totalmente sin estructura, era pura luz. Y como girasol me di la vuelta porque la luz me estaba jalando y veo este rostro que ni se ve bien porque está totalmente iluminado, mucha luz. Entonces los rasgos solo se ve que son muy dulces y veo unos ojos, Martita, unos ojos verdes, pero tan brillantes y tan luminosos que me quedo ahí asombrada, enamorada, o sea, respirando apenas y telepáticamente me dice una cosa muy simple. Mirando hacia abajo me dice, ¿por qué te preocupas tanto por lo que pasa ahí abajo? Y así, así. Yo, ¿dónde? Ahí abajo. Y desde ahí empecé a realizar qué significa arriba, qué significa abajo, qué significa el paraíso está arriba, el infierno abajo, toda esta estructura de creencias que nos han puesto de niños. No, es simbólico. Arriba es vibracionalmente arriba y abajo es vibracionalmente abajo. En la realidad 3D que yo llamaba vida de cada día. Donde iba a la escuela, donde había mi mamá, donde había sus amigas que me habían traicionado terriblemente. Y donde había ese chico que solo le quería pasarse de una flor a la otra. Y bueno, ahí empezó por eso, ¿no? Ya antes del episodio de mi salud empezó la conexión a planos sutiles y tal vez era una anticipación de asistencia también, porque después pues estuve cerca
en coma, etcétera, y seguramente este ser maravilloso me apoyó. Sí, mira, llegaste al punto también de mi siguiente pregunta, que es ese estado de coma. Mencionas que después del estado de coma se intensificaron tus cualidades, clarividencia, clareaudiencia. ¿Tú Ujú. recuerdas algo de lo que sucedió en ese momento en que estabas en coma? Mira, tengo muchos flashes. Lo que hice fue después sencillamente reconectar, por ejemplo, con este ser que acabo de compartir la historia, y fue sobre todo un saber. Se llama claircognizance, no sé si hay un término en español. Era información que yo empecé a tener clara. Información sobre mí, información sobre lo que yo tenía que hacer, sobre lo que yo tenía que decir a mis amigas, a mis amigos, sobre o sí cuál era mi camino. Desde ahí empecé a tener claro que no podía prescindir de esta rara realidad que empecé a vivir, pero más intensamente, más intensamente. Entonces empecé a creer más, que no significa que todavía creía inmediatamente al 100% de todo lo que sentía, veía o percibía. Me ha tomado tiempo para solidificar esta seguridad, esta conexión, porque todo el tiempo el mundo externo a esa edad me decía otra cosa, me llamaba en otros lados. Imagínate a 18, 20 años, yo me fui a la universidad, vivía sola y era totalmente sola en esa época. No había nadie que yo conociera, aparte este señor que me vio a mis 8 años y después me explicaba a mis 17, ¿no? Cómo funcionaba la clarividencia. Las primeras clases de manejo consciente de las energías, ¿no? De parte de un ser humano fue ahí, pero era mi única referencia a algo tan diferente, ¿no? Y no podía hablar a nadie de este mundo hasta mis 20, a mis 24, si no me equivoco, fue cuando fui introducida a un maestro una energía increíble, y recién había otras personas más maduras que yo, pero que estaban en el camino. Entonces empecé a poder compartir. Entonces, sí, en esos años fue un recordar, eso lo puedo llamar, sí, un recordar mi experiencia del coma, qué es lo que había pasado en los niveles sutiles, y a poner más sólido el sello con esos seres de un lado y con mi propio camino de despertar como compromiso, como sí, ya no hay vuelta atrás. Antes era como que, pero desde esa experiencia en adelante fue, mira, Anita, no hay dónde. Eso es, si vas a seguir, disfruta, un montón de conocimiento está al alcance. Ok, Anita, bueno, mira, este mundo que llamamos nosotros de los sueños, que da claramente, digamos, pautas de lo que es la multidimensionalidad del ser humano, es muy Sí. importante en la vida, incluso tu mismo método dice entrenamiento al sueño de la vida y es con base en la experiencia onírica poder acompañar el proceso del despertar. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, como entre comillas, bajar esa información o combinar esa información que estamos recibiendo en los sueños y aplicarlo al despertar en la vida diaria? Primero que nada, mi consejo es empezar a prestar más atención al mundo onírico. ¿Qué significa prestar más atención? Que tu energía va ahí. Porque donde va nuestra atención, ahí actúa nuestra energía. Entonces, cuando muchas personas que son clientes, pacientes, me dicen, yo no recuerdo mis sueños, yo no sueño, ¿no? Muy bien. Entonces dicen, entonces yo no tengo esta experiencia y no tengo conexión. Y no es así. Todos la tenemos a diferentes niveles, obviamente, según tu configuración. El tema es, hay que empezar a poner atención a los sueños. Hay que empezar a clarificar tu intención de ponerle atención y de darle importancia.
que significa poner tu conciencia ahí, que significa despertar un poco más ahí. Y aquí es que empezamos con esta palabra. ¿Qué significa despertar? ¿Y por qué la práctica de los sueños lúcidos nos ayuda a ser lúcidos durante el día? Porque básicamente son realidades que funcionan de forma similar. Las leyes son las mismas, pero aquí hay una pesadez mayor porque es 3D y porque hay una fuerza de gravedad diferente. Pero cuando nosotros empezamos a poner atención a los sueños, empezamos quizás a despertar en el sueño, que significa que tú estás consciente aunque te encuentres en un nivel de inconsciencia. De por sí el sueño es inconsciente, por eso ha dado muchísimos conflictos al principio, ¿no? El sueño es lúcido, no era considerado lúcido, pero ya es imposible, decía la ciencia. Si el sueño de por sí es inconsciente, ¿cómo puedes estar consciente del sueño? Y recién han estado, claro, hemos tenido científicos muy buenos. Voy a mencionar LaBerge, voy a mencionar, bueno, ahora no quiero hacer un discurso muy científico, pero a dónde voy es nuestro cerebro tiene, cuando sueña, se activa una parte que está conectada a la proyección de estas realidades, ¿ok? Que son virtuales. Y hay una parte que han observado que se activa cuando uno llega a ser lúcido, que pues hace parte de la vida cotidiana, que se enciende normalmente durante el día y que señala la presencia de conciencia. Entonces es espectacular que podamos empezar a ser conscientes en el sueño. Cuando empiezas a ser conscientes que es un sueño, mira a ver, solo cuando empiezas a ser consciente que es un sueño, tienes el poder de co-crearlo, de cambiarlo. Antes no. Entonces, ¿qué significa ser consciente? O sea, cuando tú aprendes y te entrenas en el mundo onírico a crear el sueño y a entender las leyes que te mantienen lúcida en el sueño, recién te das cuenta que acá, en este plano, durante el día, en este otro sueño, que seguramente tiene otra vibración y otro nivel de conciencia, pero sueño es. Ahora estamos soñando mientras que charlamos. Y lo que pasa, es que cuando te das cuenta que eres lúcido en un sueño, de repente te excitas, ¿no? Feliz, ¡ay, eso es un sueño! Ya, Superman, empiezan a volar, empiezan a hacer locuras que aquí no se puede, ¿no? En teoría, por lo menos esta es la experiencia de las personas que yo sé que recién han empezado a despertar en los sueños, haciendo volar, haciendo cosas ricas, divertidas, particulares, que aquí no pueden hacer. Mira a ver cuál es la cosa que hace que tú pierdas tu lucidez durante el sueño. ¿Cuándo se acaba la fiesta de repente? Cuando entran demasiado en esta excitación. Cuando pierdes tu equilibrio emocional durante un sueño, pierdes la lucidez. Cuando empiezas a observar cómo funciona un sueño lúcido y cuáles son los elementos fundamentales que te permiten crear, que te permiten encontrar tu psiquis, dialogar con tu sombra o mejor, llamar a algún ser querido, maravilloso de otros reales. ¿Qué es lo que arruina esta conexión? Tu instabilidad emocional y tu no presencia. Cuando no estás ahí, cuando no estás en equilibrio, cuando no vibras, no mantienes la vibración elevada, ahí caes, entras de nuevo en tu inconsciencia. No estás consciente de soñar, entonces sencillamente estás en otra ilusión que regresa a ser la clásica proyección, fantasía, memoria de los sueños ordinarios. Entonces, por eso es excepcional para mí el Dream Yoga y este entrenamiento que me gusta compartir en recuérdate que todo lo que en el sueño te permite crear, te permite observar, descubrir, ir en profundidad, es lo mismo de acá. Es lo mismo de acá.
Y es un reto maravilloso estar recordándonos que estamos soñando. Porque empiezas a no tomarlo tanto personal y empiezas a tomarlo con más responsabilidad. Lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro, siempre. En el sueño es evidente, o sea, cuando te despiertas en un sueño y te das cuenta que lo que ves es una proyección mental. Entonces, tal vez te encuentras con, no sé, ahora les comparto una experiencia, mi primera vez a propósito de pesadilla, que ya hemos hablado del tema. Yo tenía esta figura con capucha que me seguía, todo muy oscuro, ¿no? En mi sueño. Y yo dije, ya, igual es mi sueño, a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, no, decidí superar el miedo y me di la vuelta y llega esta figura con capucha negra que me daba tanta ansiedad, ¿no? Y era una parte de mi sombra. En ese momento se quita la capucha y era una chica joven que me da unas frutas. Y este es el símbolo claro que cuando tú te enfrentas con tus sombras, en realidad te van a nutrir. En realidad son una parte de ti que necesita tu amor y tu atención y que obviamente te va a responder regalándote, brindándote, bendiciéndote. Entonces, por eso, el tema de los sueños lúcidos para mí es clave, porque cuanto más aprendes las reglas para mantenerte lúcido y para crear y co-crear durante un sueño, más la puedes aplicar acá, porque son lo mismo, son muy similar. Es evidente que, por ejemplo, o sea, como decía al principio, la fuerza de gravedad es diferente. La velocidad de manifestación es diferente. ¿Ok? El tema es que aquí estamos en un acuerdo colectivo todavía, que mantiene las cosas de una determinada forma. Y de aquí viene tu responsabilidad para el cambio, para entrar en el nuevo tiempo, es que tú empieces a difundir tu señal diferente, que empieces a poner una conciencia diferente ahí arriba donde se unen todas, para que podamos, como cuando estás haciendo un vaso, con la creta se dice es la palabra, estás moldeando, ¿no? La greda, sí. La greda, exacto, porque es más o menos lo mismo, solo que tenemos que saber que podemos creer profundamente en cómo funciona la realidad a nivel cuántico, en cómo funciona la co-creación, también a nivel científico. Cuanto más estudian y ven cómo funciona, tanto más creo que podemos empoderarnos y saber que sí podemos y que cada emoción y cada pensamiento es parte y nos hacemos responsables de cómo utilizarlos. En este sueño, en fin de cuentas, que es un sueño compartido y aquí tenemos que hacer lo mejor que podamos. Así es, Anita. Anita, algo que de pronto ha inquietado con respecto a este mundo de los sueños es precisamente como el significado de los símbolos que vemos allí, porque puede ser que se vean animales, que se vean los elementos, tierra, agua, fuego, nos veamos envueltos en este tipo de circunstancias o números, por ejemplo, también, colores, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, llegar a entender ese lenguaje de los símbolos? Ok. Primero yo creo que, como siempre, hay que empezar a recordar, entonces a escribir. Si no tenemos claro el significado en ese momento, obvio, podemos encontrar libros, personas que tal vez conocen determinados códigos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay códigos universales que se manifiestan en nosotros y que tienen el mismo significado para todos. Entonces hay que distinguir lo que puede ser un lenguaje universal que ya tiene su traducción, ¿ok? Y tenemos mucho conocimiento en muchos libros y muchas personas que tienen la sabiduría de diferentes formas de señales, ¿ok? Hay muchísimas, desde la numerología, la simbología conectada más a los ancestros, a la parte aquí andina, por ejemplo. Yo, por ejemplo, empecé a tener determinados sueños solo aquí, porque aquí, pues, era el idioma del lugar, pero yo no lo entendía al principio. Y después empecé a buscar
y buscando empecé a tener pequeñas respuestas, obviamente de esta cultura y de este país donde estoy. Entonces, depende de dónde estás. Siempre hay algo que tiene que ver con tu ambiente, entonces busca respeto al ambiente donde está. Después, obviamente, tiene que ver contigo y con tus vidas antiguas. Si ya tienes un recorrido de, ¿cómo se dice? O sea, de recordar quién eres, quién has estado, o sea, es bien probable que tú tengas ya claves de traducción. Porque digamos que si ya sabes que has tenido experiencias de vida en Egipto, tal vez esos símbolos pueden ser un idioma conectado a esa civilización. Cada uno tiene que pues ser creativo, abierto y empezar a observar. ¿Quién eres tú? O sea, ¿cuál es mi memoria de esta vida y de otras? Y ¿dónde puedo encontrar fuentes que me ayuden a tomar respuesta? Obviamente hay personas que, yo también lo hago con clientes, que solo comunicándote cuáles son los símbolos, yo me conecto a la persona, a su ser superior y tengo algunas respuestas, no todas, pero te puedes hacer ayudar, ¿no? De personas que pueden conectar y recibir qué significa eso para ti. Pero, aunque ame hacerlo y todo, yo siempre digo, háganlo ustedes primero, confía en ti, encuentra tú el significado, escríbelo, medita sobre eso, espera tiempo, vas a recibir más información que va a complementar. Tal vez tienes que esperar años, pero las respuestas siempre están y van a llegar. Por lo menos van a llegar la que necesitas tú para tomar acción, para cambiar algo en tu vida o por hacer algo que cambie la vida de alguien. Porque no nos olvidemos que en todo este maravilloso camino, el servicio es lo que nos eleva. No hay evolución sin servicio. Anita, realmente este mundo onírico que estamos tratando realmente es infinito. ¿Qué pautas podemos darle en forma práctica a las personas para que puedan hacer de sus sueños un momento lúcido? Ok. Les daré unas pautas muy simples y muy prácticas. Ahora, primero lo primero, escriban los sueños. Tienen que entrar a hacer amistad con sus sueños y con su mundo onírico. Primero tener un diario de los sueños y todos los días empezar a escribir. Empezar a poner atención a dos fases antes que nada del sueño, que no son los momentos antes de caer dormidos y los momentos recién después de haberte despertado. Cuando todavía tu cerebro está completamente en alfa o aún más en profundidad, okay, dependiendo de tu configuración, de tus actitudes. Pero muy importante poner tu conciencia, tu mirada en qué es lo que fluye como imágenes, como pensamientos, cuando ya sientes, no te das cuenta que ya sí, estoy lista para dormir. Es muy importante nutrir los momentos previos del sueño y después del sueño. Aconsejo apagar teléfonos, apagar televisiones y bueno, crear un espacio íntimo tuyo donde puedas dormir. Yo sé que todos estamos casados y a veces compartir la cama con alguien influencia tus sueños. Ahora no quiero que echen a sus maridos o sus esposas de la cama, aunque soy honesta, sucede. Hay influencia, siempre somos uno, y más cuando tienes una relación de unión, de comunión, más estás soñando. Yo sueño para Luis Fernando también a veces, o sea, digo, este sueño es tuyo, no es para mí. Entonces, cuiden el ambiente donde duermen, hagan que sea limpio, que no haya mucha interferencia electromagnética. Tómese un tiempo de conciencia y presencia antes de dormirse. Entonces no se desmayen viendo tele, porque no ayuda. Si es que desean realmente empezar a entrar en la posibilidad de ser lúcidos en los sueños, tienen que cuidar todo esto antes de dormir. Se echan la posición del soñador. En tu lado derecho, con tu mano derecha apoyando en tu mejilla y el brazo izquierdo echado a lo largo de
de tu parte izquierda del cuerpo. Es la posición, si no me equivoco, del león. Del león. O del león, ok. Y enfócate sobre la respiración. Enfócate como si estuvieras entrando en meditación, si es que, claro, yo creo que el público que tenemos ya tiene práctica de meditación. Entonces, como si estuvieras meditando, empiezas a calmar tu cuerpo, a sentir que se relaja, así como se relaja tu mente, y no te agarras de nada. O sea, dejas que fluyas, no te identificas con pensamientos, sensaciones y emociones, pero observas. Muy importante el rol del testigo. Tú estás empezando a observar más y más intensamente, pero relajado, lo que está sucediendo en tu pantalla mental y en tu sistema. Estás abriendo las antenas, observando, pero manteniéndote relajado. Este es el arte. El arte básica de cualquier práctica espiritual, así como la del Dream Yoga, de los sueños lúcidos, es lograr ser súper relajados, pero con la mente lúcida, sin que la energía se vuelva agitada y sin que la energía se vuelva demasiado baja, porque te duermes y no te das cuenta. Y entras ya en una fase de inconsciencia. Entonces siempre es un juego, un baile entre la relajación y la presencia mental, la lucidez. Y de ahí suceden cosas. Tienes que apuntar también cuáles son las imágenes que ves antes de dormir. Después tienes tu noche, pasará lo que pasará. Lo primero que haces cuando abres tus ojos y te das cuenta que estás despertando, no estás totalmente, pero hay un umbral, ¿verdad? Que sigues ahí, pero no estás totalmente. Y es el cerebro que todavía está decidiendo cómo vibrar desde el nivel más profundo hasta después de despierto, a acercarse a beta, ¿no? Ahí observa, igual, escríbelo. Y ahora les doy el tip fundamental para no olvidarse los sueños, porque esta es la primera etapa para llegar a ser lúcidos después, recordarse los sueños. Para recordarte los sueños tienes que tener el diario cerca, ser consciente que te estás despertando, observar, decidir, porque al principio será difícil, pero al principio tienes que decidir, ok, hoy día voy a prestar atención a cuándo me despierto. Y cuando me despierto, tomo la decisión de no mover mi cuerpo físico. Si mueves tu cuerpo físico, se va la memoria de los sueños mucho más rápidamente. Porque la memoria de los sueños se queda en particulares zonas del cuerpo, sobre todo en las piernas. Y dependiendo después, ese es otro discurso que sería muy interesante, pero tal vez en otra oportunidad. Sin duda, no lo vamos a dejar pasar. Es que cuando estamos soñando, por ejemplo, aconsejan o dicen de enfocarse en la garganta, porque según los estudios, cuando estamos soñando, la energía se concentra en la garganta. Entonces hay técnica tibetana que, por ejemplo, te dicen, te aconsejan visualizar una letra A en tu garganta encendida. Les puedo decir que, por ejemplo, este es súper interesante, cuando estamos en un sueño súper profundo, sin sueños, o sea, cuando estamos más conectados a niveles de conciencia elevados, donde no hay proyección, donde no hay actividad, donde no hay interpretación, la energía, ¿dónde está? En el corazón. Es bien interesante. Durante el día, la energía se concentra en la cabeza. Durante los sueños, que sean lúcidos o no, se concentra en la garganta. Cuando estás en ese estado, que no es de sueño, no es de vigilia, estás en unidad con la conciencia, tu energía está en el corazón, se concentra en el corazón, que es obviamente el portal principal. Claro. Vaya, Anita. Bueno, ya cerrando la entrevista, si consideras algo que se haya quedado por ahí, como decimos, en el tintero y desees sí, mencionar en este momento, puedes hacerlo con toda libertad. Miren,
en el tintero hay tanto. Lo que siento de compartir, que es conectado exactamente a estos días que estamos viviendo, que es súper intenso. O sea, la energía es tan intensa y están llegando frecuencias nuevas. Entonces, estas frecuencias nuevas pueden generar también estados que no son placenteros, ¿ok? Y pueden estar removiendo tanto, estamos liberando tanto. Entonces, en la conciencia colectiva, pues hay de todo. Entonces, de un lado, esto quiero comunicar. Sí, prestemos atención a nuestros sueños, sí prestemos atención a lo que recibimos, pero hay que empezar a aprender a discernir. Discernimiento, calma. El discernimiento viene con la calma y con la paciencia, con tu paz interior. El despertar en los sueños viene primero con tu paz interior, de la forma que realmente sirve, porque si no va a ser una experiencia loca y nada más. Entonces lo que siento de compartir es, no importa lo que tu cabeza diga en este momento, de despierta o de sueño, quédate en tu corazón y encuentra la forma de estar en paz y mantener esa paz. Porque de ahí se desarrolla cualquier práctica espiritual. Excelente, excelente, maravilloso. Muchísimas gracias, Anita. Realmente desde ya invitada para una próxima ocasión, más adelante que podamos nuevamente organizar y seguir compartiendo. Invitamos a las personas que si tienen preguntas o desean sobre esto que se ha mencionado, sugerir algún tema donde se quiera profundizar, pues lo tendremos también en cuenta para la próxima entrevista. Anita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a ti, Martita, y a todas las personas que estarán viendo este video. Claro que Todo sí. lo mejor. Bueno, un abrazo. Tus redes sociales, Anita, para las personas que Es deseen verdad. contactar, los talleres que estás haciendo. Ya, la parte de publicidad. Me encuentran con mi nombre y apellido más o menos en todo lado. O sea, Anna Poles, en el Facebook, en el Instagram. Pueden encontrar videos en YouTube, siempre poniendo mi nombre y mi apellido. Y si desean contactarme directamente por las actividades que vamos promoviendo, porque promovemos sobre todo en el Facebook, la verdad, no estamos mandando correos. Estoy yo compartiendo mi número de WhatsApp, que es +39 333 6655 456. Porque ahora en este momento con el tema de la pandemia y lo que ha sucedido, estamos trabajando online. Yo la verdad que siempre lo hice. En los últimos años mis sesiones individuales siempre han sido por internet online. Ahora se han hecho aún más intensas, muchas más, y también di la posibilidad de hacerlo en pequeños grupos, no muy grandes, pero pequeños grupos. Es como una sesión no totalmente individual, pero siendo 5 o 6 personas, tiene bastante intensidad y las personas pueden compartir también cosas personales, obvio, sintiendo si es que tienen ese sentimiento de compartir, porque compartir siempre es útil. Lo que me pasa a mí, que a veces piensas, ay no, pero soy solo yo. No es así. Cuando empiezas a abrirte y a decir con corazón, hasta lo que más te parece raro o que te incomoda, vas a ver que encuentras otras almas que tienen experiencias similares y vas a poder recibir apoyo, muchísimo apoyo. Entonces estoy dando clases en pequeños grupos. Y ahora, ¿qué más? Claro, en noviembre con Luis Fernando vamos a nuevamente compartir el primer taller de la preparación para el contacto y al mismo tiempo la tercera etapa, porque hemos dado la segunda, la iremos compartiendo de nuevo el próximo mes, y la tercera será lo nuevo, el tercer nivel del contacto. Y creo que por este año será así, será en línea, con talleres y con meditaciones y con sesiones. Bueno, ya tenemos... Cualquier pregunta, escriben y... Sí, tenemos ya ahí entonces los medios de contacto abiertos. Los invitamos para que podamos nosotros recibir de estas fuentes directas esta valiosísima información. Bueno,
Muchísimas gracias por habernos Así, acompañado hasta este momento. Soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima. muchísimas gracias. Seminario de Ciencia Espiritual Arturiana, un llamado a las semillas estelares y trabajadores de la luz, un viaje hacia tu interior. En este seminario realizaremos una gran sanación cuántica al interior del templo de cristal del planeta Arcturus para restaurar y activar la información adormecida en las 12 fibras de tu ADN. Conectaremos y aplicaremos con la energía cósmica o luz indiferenciada para la integración de nuestras sombras. Igualmente, despertaremos el gran poder medicinal existente en todo ser humano, realizando una sanación profunda a la sagrada energía femenina en su interior. Estos y otros temas más esenciales en nuestra activación como semillas estelares encontraremos en el Seminario de Ciencia Espiritual Arturiana disponible en diferido. Solicita informes al WhatsApp más 57 321 38 96 518 o al email concienciacosmica2@yahoo.com. Te esperamos.